Jesús como protagonista, pero dije el otro día, todos sus secuaces también. Absolutamente, y en este caso no voy a ocupar esa palabra, pero quizás su más fiel compañero o compañera, María Magdalena. Muchas gracias por la cortina, señor director, y quiero partir diciendo lo siguiente. María Magdalena, aplastada históricamente por el machismo de la iglesia, elegida por El Salvador como la principal y primera testigo de su resurrección. Y si quieren un poquito más lejos, quizás la verdadera iniciadora en colocar la primera piedra de lo cual hoy día llamamos Iglesia Católica y sus derivados. Todo eso es María Magdalena y sin embargo borrada del mapa en importancia y acusada injustamente de prostituta, entre otras cosas, porque la historia no ha sido capaz de corroborar eso y sí, en gran parte, demostrar absolutamente lo contrario. Vamos a ir por parte porque llegó el momento de colocar en el sitial que corresponde a esta mujer que en una de esas, y todo parece indicar que fue así, fue la compañera, esposa y madre de los hijos de Jesús. ¿Tiene algún parentesco? Usted venía porque la defiende con tanto... Claro. ¿Sabe qué? Yo creo que me doy cuenta que la iglesia tiene un fundamentalismo masculino demasiado fuerte. Y es por eso que la iglesia históricamente se parece a las naciones opresoras, que les gustan las batallas, les gusta conquistar, les gusta arrasar. ¿Qué tal si las religiones, como suele ocurrir en ciertas culturas, el mando está en manos de las mujeres? Las mujeres no hacen la guerra, creen en la reconciliación, creen en la diplomacia. Quizás si este mundo fuera un poquito más femenino y no tan masculino, estaríamos más cerca de lo que algunos pretenden o dicen decir de Dios en este caso. Por eso María Magdalena sí es importante. Ok, quiero ir de inmediato con un sacado de un extracto de Lucas respecto a cuál es la opinión, a qué hace referencia respecto al rol de María Magdalena para ir desglosando cuáles son sus verdaderos roles al lado de Jesús y históricamente de aquí en adelante hacia la iglesia. Atención. Leo Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 2, estamos citando la Biblia, claro, la que todos tienen, ni más ni menos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, vale decir sus, obviamente, apóstoles, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, ojo con esto, y de enfermedades. 2 puntos, dice la Biblia. María, que se llamaba Magdalena, hay varias Marías en esta historia, aquí la puntualizan, María Magdalena, de la cual ya ella había salido 7 demonios. Vale decir que en algún momento parece que en estas capacidades exorcistas que tenía Jesús y que algunas poquitas nomás están mencionadas en los evangelios, pero se habla de él como un expulsador de demonios, o sea que más que el Hijo de Dios puede tan solo comandarlo y con un gesto sacarle, digamos, estos malos espíritus a la gente. En algún momento él comienza a limpiar personas que no necesariamente están poseídas en el sentido de tirar espuma por la boca, dar vuelta a la cabeza, digamos, y levitar. De la caricatura que de pronto se transforma cuando uno ha visto películas. Exactamente. Cosas así como recreación. Tiene que ver con que los demonios, en los que ciertas creencias dicen que todos tenemos un porcentaje. Lo que otra vez hablamos de la infestación. Aquel que nos inclina a cometer ciertas cosas que nosotros, sabiendo de que estén mal, se alimentan y nos tienen ahí. No al punto de aniquilarnos, pero nos alimentan ciertos vicios y actitudes, ¿ok? Y algunas de esas personas, mujeres, estaba María Magdalena, a quien le saca estos 7 demonios, y ella en agradecimiento termina, al parecer, porque ahí es donde la Biblia legal no se hace parte, ella agradecida, y ojo con este dato, entendiendo que ella no era cualquier persona y lejos de ser una prostituta, probablemente era una mujer con mucho recurso económico, finalmente lo financia, lo acompaña y ya más adelante vamos a decir sí o no, ella terminó convirtiéndose en la mujer de su vida. ¿Ok? Atención. ¿Por qué se habla de prostituta? Toda esta la culpa la tiene el siglo VI, el Papa Gregorio I. ¿Por qué? Porque en algún momento, y vuelvo aquí a convocar la actitud machista indudable que ha tenido la iglesia con ciertas personas. Perdona que lo mencione acá, pero no olvidemos, sí, me hago cargo de mis palabras. A ver.
¿Qué va a No decir? olvidemos que cuando algunos curas, no voy a decir de todo porque he conocido curas maravillosos, que algunos han cometido actos de pedofilia, hacen todo lo posible para tomarlo y ubicarlo en un pueblito lejano donde nadie te dice Nadie que va a se seguir entere. haciendo lo mismo. Totalmente. ¿Ok? Apenas una mujer que pasó no hace mucho, que lo enteramos por la prensa, que fue violada dentro de un convento, lo que ellos consideraron que era mejor era expulsarla de la iglesia. Eso pasó hace En unas vez de prestarle ropa, o sea, tenía un bebé en los vientres. Ellos son pro vida, en vez de reubicarla, ya que les da vergüenza, les molestaba, no sé qué, lo que hacen es expulsarla. Machista, lo voy a decir aquí y ahora, me acuerdo de mi palabra, hasta el día de hoy me carga que sean así. ¿Cuántos se equivocan con un pequeño gesto de ¿cómo se llama?, de gracia, de piedad? Podrían conseguir mucho más adeptos y lo único que hacen es seguirlos espantando. Sacerdotisas, papa, mujer, ni una posibilidad. Digamos, Exactamente. Una serie de etcétera. No, y esto da para otro tema, de cómo tratan distintos los curas que a las monjas, que le lavan la ropa, bueno, harina otro costal. El caso que Gregorio I, el papa del siglo VI, dicen, porque fue el primero, esto históricamente lo que estoy diciendo es real, comienza a llamar a María Magdalena, que está, digamos, en los textos que se salvaron y que van en cualquier Biblia, que se encuentra en la mayoría de los veladores de las casas, dice que es prostituta, porque hace una juntura de ideas, como la primera es que muchas mujeres que venían del territorio de Magdala, ¿cierto?, se dedicaban a la prostitución. Y él asumió inmediatamente que ella también. Que ella era prostituta. Por otra parte, juntó a esta María con una supuesta adúltera, que es la famosa historia que la querían apedrear, Ya, y que sí. Jesús le Serían dice... dos mujeres distintas, ¿dónde? entonces. Serían dos mujeres distintas. eso La historia cuenta. no ha logrado entender de Mira. que por alcance de nombre sean la misma persona, Perfecto. porque no hay un seguimiento ni siquiera a los evangelios apócrifos. Ya, pero déjame- Entonces debería ser otra historia Pero te das que no tiene nada que ver con la otra. que tampoco, en la historia Ya. nunca se ha intentado aclarar eso tampoco. Exacto, es que aquí viene lo peor. Lo vayan a aclarar. No le interesa. Y aquí viene lo peor de todo. Finalmente, porque ¿cómo le voy a restar importancia a la Virgen María, cierto? Pero el Papa lo que hizo, muy astuto, es que dijo, tengo dos Marías. María Magdalena, que chuta, algunos libros dicen que podría ser la esposa, y yo voy a decir que es prostituta, así para bajarle el perfil. Y está María, cierto, que es la madre de Jesús. Entonces digo, ¿qué quiero yo para la mujer? Quiero dejarla que sea madre. Así casi, con todo lo milagroso y lo que es. Quiero dejarla hacer los quehaceres de la casa, pero sí de compañera, esposa, y igual que un hombre no. Por eso la prostituyó, para que en alguna manera no tuviera el rol que debería tener la mujer en este caso, como el mismo Jesús, o como sus propios algunos apóstoles dijeron, quizás la más importante de sus apóstoles era María Magdalena. Atención, tenemos cuña al respecto. ¿Dudas sobre que María Magdalena era prostituta? Absolutamente. Lo más probable es que nunca lo haya sido. Atención. María Magdalena comenzó a ser convertida en una prostituta arrepentida desde un periodo muy temprano en cristiandad. Tenemos a todos esos primeros padres cristianos tratando de aclarar quiénes eran esas Marías. En 595 de nuestra era, el Papa Gregorio el Grande decidió que María Magdalena era también dos mujeres más. Una mujer no invitada llega a una reunión, llora a los pies de Jesús, los unge, los limpia con sus cabellos y esas cosas. Es perdonada. Es una pecadora bien conocida en la ciudad, así que muchas personas la consideran una prostituta. Los estudiosos modernos siguen debatiendo los motivos del Papa Gregorio. ¿Buscaba mostrar a María como pecadora porque las mujeres poderosas amenazaban la iglesia manejada por hombres? ¿O simplemente para simplificar los evangelios? Vuelvo a repasar lo que acabamos de escuchar de voz de los expertos. En algún momento todo parece indicar, por si no quedó claro, que el Papa Gregorio tenía dos Marías, dos mujeres importantes en la cercanía, colindando el poder de Jesús, tanto de sus sermones, digamos, alrededor de sus milagros, incluso en el caso de María Magdalena, al momento de resucitar. ¿Qué es lo que pasa? Dice, yo prefiero el rol pasivo de María Madre, así como una mujer benevolente, educada, que recibe esta bendición, pero así como detrás, digamos, no es activista. Y esta María Magdalena, que la historia la ha reivindicado, ¿qué sabemos de ella? Que era una mujer adinerada, por lo tanto, otro punto más para decir, ¿para qué se va a prostituir? Claro, no necesitaba de aquello. Segundo, que era tremendamente inteligente, empoderada, crítica y muy letrada. O sea, tenía un alto bagaje cultural ella para la época. Y es por eso que en agradecimiento apañó desde económicamente y después en una ruta de vida con él.
Entonces aquí es donde viene algo que ella empieza a aparecer en los evangelios apócrifos, y de ahí el Papa y los demás que dijeron, compadre, aquí las monjas se nos van a sublevar, van a decir que son iguales que nosotros, tenemos que parar esto acá y vamos sacando libros o vamos diciendo que ella es prostituta. Porque María Magdalena, al igual que los otros apóstoles, y en el mismo momento en que Jesús estaba vivo, ella podía predicar y enseñar la palabra de Dios a los demás. Atención. Ahí tení. La idea de que la única mujer prominente en el movimiento habría sido una prostituta degrada significativamente a la mujer, así que esa imagen de María la Madre haciéndose prominente de algún modo desvía el poder de María Magdalena y la coloca en el fondo. Así que como mujer, María Magdalena pudo haber tenido tanta autoridad para enseñar como los seguidores varones de Jesús. Así que las personas se preguntan por qué las mujeres han sido excluidas de muchas posiciones de liderazgo en la cristiandad. Impresionante. Increíble. Se le dio más poder a María la Madre, la Virgen María, por supuesto que lo tiene por absoluta potestad, pero a ella se lo quitaron porque ella venía acompañado con otro poder, el poder político. Que lo importante que hubiera sido en la historia si la iglesia hubiera dicho así como, qué bueno son las mujeres para para la política, para liderar, para hacer, digamos, para enseñar, para guiar, para orientar, todo lo que hacían los profetas, los discípulos. Absolutamente. Y finalmente, hasta me atrevo a decir que este machismo imperante que se solidificó con el paso del tiempo y que hoy día, menos mal, se está cambiando, se está revirtiendo recién ahora, después de siglos, después de milenios, fue que la iglesia casi impulsó y decidió tener esta desconsideración hacia las mujeres y finalmente así ha logrado mantener, digamos, este status quo en el poder machista. Oiga, maestro, y para un poco afirmar la teoría que usted nos plantea, existe esta otra teoría que dice que en el cuadro de la última cena, la persona que aparece al lado de Jesús... Ah, por supuesto, mire, que justo lo estamos tirando. Como calza, maestro. Sí. Pues sí. Nos podemos retroceder un poquito. Pero, porque ella, mira, fíjense la que está a la izquierda. Claro, mira, párale ahí. Porque ¿qué es lo que dice el cuadro de Da Vinci? Que la que está a la izquierda es San Juan, pero tiene unos rasgos femeninos que no lo tiene absolutamente nadie. Y ahí está la otra, exactamente, amigo mío. Era un hombre. Se supone que es un hombre. La historia oficial dice que es San Juan. Es San Juan. Pero uno ve bien el cuadro y se nota que es una mujer. Y además cuando hablan del cáliz, que era que supuestamente entre los dos queda eso que es como un vientre femenino, que es ambos eran el receptáculo de esta vida que ellos mismos generaban. Que es el cáliz. Que el Santo Grial es su vientre. Absolutamente, sí, por eso hablan todos hijos, oye, sí, y el cáliz, sí, por el vaso y todo. Y supuestamente no hay ningún vaso ahí. O sea, en realidad no hay tal cáliz, simplemente se menciona y que tiene que ver quizás con la vida que ellos promueven. Ahora, atención, si tenía la misma potestad que Jesús, si tenía de alguna manera las preferencias de parte de Jesús y que ya por aquel entonces comenzó a fijarse en ella no solo como una persona influyente e importante que lo acompañaba en esta tremenda misión que él tenía en la tierra, sino que incluso la colocó como su compañera de vida que generó que Pedro, ¿sí? El mismo que al rato, ¿a quién se le considera Pedro, el fundador de la iglesia? El que de Pedro viene de Petro, de piedra, el que pone la primera piedra de la iglesia y que sabemos que él lo negó, ¿cierto? Claro. No una vez, siendo que se lo dijo en la última cena. Él es el que mayor fricción tenía con María Magdalena. O sea, él le molestaba, le decía, oye, ¿qué van a decir los demás? Que te junta con esta mujer, que no sé qué cosa. ¿Verdad? Y al final tenía celos así profesionales, pseudo religiosos con ella. Atención, que aquí los expertos hablan que dicen todos los problemas que llegó a tener San Pedro, ¿sí? Que hoy día supuestamente le pasaron las llaves del reino, no tengo por qué dudar de aquello, finalmente fue el mayor antagonista de María Magdalena. Qué curioso, si la iglesia en el futuro se convirtió en quien aplastó la figura de María Magdalena, partió con lo que ellos mismos dicen que es el que colocó la primera piedra. San Pedro versus María Magdalena. Es interesante que los relatos que colocan a Pedro en un rol prominente le restan importancia a María Magdalena y los que ponen a María en el rol prominente le restan importancia a Pedro. Esto sugiere que en la temprana iglesia había rivalidad entre los que apoyaban a Pedro como el apóstol principal y los que apoyaban a María. Pero si apoyabas a María como el apóstol principal, podría sugerir que las mujeres podían tener roles en la iglesia que muchos hombres no querían. Así que vemos esta rivalidad, y las historias donde María es prominente son suprimidas por completo y luego declaradas heréticas.
Debo decir que voy a recalcar lo que acaba de decir esta mujer. Algunos de los momentos más importantes, más allá, digamos, de la enseñanza que hacía Jesús, son dos que históricamente es incluso los que yacen en los simbolismos, en las cruces que la gente cuelga en su cuello, ¿cierto? Sí. Los autos, en fin. Que es que María Magdalena estuvo presente, acompañándola todo el rato, llorándole y todo lo demás, durante la crucifixión, y fue la primera en verlo cuando resucitó. Alguien podría decir, medio livianamente, pero no faltó de verdad, que si es que alguien resucitase, quien primero uno quisiese que lo viese sería su pareja, su compañera de vida. Y debo decir, ¿por qué Pedro no estuvo en estas dos oportunidades? No estuvo en la crucifixión, pues estaba arrancando porque lo iban a agarrar a él. Claro. Y en la resurrección estaba escondido. Tenía tanta envidia hacia ella o como celos hacia toda la situación que tenía, porque ella estuvo observando todos esos momentos y él no. Mientras huía de eso, o sea, él estaba observando todo eso. Claro, porque María Magdalena, que participaba, era perfectamente buscada, porque finalmente se arrestaron a los cristianos. Claro. O sea, todos los que seguían y todos se hicieron los locos, y a los discípulos, a no dudar, fueron de cabeza por ellos primero que nadie. Y Pedro, como tú bien decías, amiga mía, no estuvo ahí porque estaba explícitamente arrancado, escondiéndose, y no participó de ninguno de esos momentos. Salfate, el sentimiento, y yo sobre todo como mujer, ¿no es cierto?, es sumamente injusto. Pero no me da rabia, ¿no? Pero no me sorprende. ¿Ya? Sí, me da rabia, me da impotencia, porque en la historia es muy importante que nosotras las mujeres hayamos tenido un rol verdadero y auténtico como el de María Magdalena, en el catolicismo sobre todo. Quizá hubiera sido distinta la historia para la mujer, solo en términos culturales, si lo hubieran colocado ella en una buena figura. Totalmente. Sin embargo, hoy, en el siglo en el que estamos, en el año en el que estamos, y con las religiones y todas las variedades, y nosotros que nos respetamos entre nosotros, a lo mejor no somos de las mismas creencias, etcétera, hoy en día no ha cambiado mucho el catolicismo en ese sentido. O sea, los arzobispos, el papa, cuando un padre, un cura ha violado, y hay casos lamentables, hay otros que, insisto, como Salfate, que hay curas maravillosos que te enseñan de verdad y tienen vocación a ese servicio, pero cuando violan o han estado en situaciones de verdad muy peligrosas para la sociedad y sobre todo para los niños en cuanto a la pedofilia, los encierran en un convento con mujeres. Como si las mujeres de verdad no estuvieran en peligro. ¿Te das cuenta? Entonces, en ningún caso hasta el día de hoy se ha respetado nada. Lo de María Magdalena es un reflejo de lo que pasa hace años. Perfecto, amiga mía. Ahora, quiero retomar un poco y quiero profundizar con lo que someramente tocamos ayer. Estamos hablando del año 33, ¿cierto? Jesús, él mismo demostré ayer que él buscaba parecerse a cualquier ser humano, tratando de vivir una vida completamente normal, como cualquiera de nosotros, y sobre la misma aplicar todos sus prodigios y al mismo tiempo todas sus enseñanzas. Históricamente, esto hubiera sido muy raro, que alguien en aquella época, hombre, ¿cierto?, con más hermanos, haya estado célibe y segundo, no casado a esa altura del partido, teniendo esa edad, no tener algún lazo conyugal. Y es ahí donde algunos versos digo, algunos obviamente párrafos con ciertos evangelios, hoy por hoy prohibidos, conocidos como apócrifos. Debo decir también en este punto que hay algunos que claramente parecen ser más parte de la mitología que un hecho histórico, como los que hoy día sí se conservan en la Biblia, pero sin embargo, de ahí mismo, uno de sus apóstoles, Felipe, escribió mucho y particularmente sobre el rol de María Magdalena, a quien claramente, la manera en que a ella se refiere, es como si fuera derechamente su esposa. Quiero compartir uno de ellos con ustedes, y no el único. Leemos ahí del Evangelio apócrifo de Felipe. La compañera del Salvador, o sea, el Maestro Jesús, es María Magdalena. O sea, no da derecho a interpretación. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos, por supuesto Pedro ahí liderando, dijeron: ¿por qué la amas más que a nosotros? Y el Salvador, o sea, Jesucristo, respondió y les dijo: ¿por qué no os amo más a vosotros como a ella? En el fondo, así como no son merecedores, compadre, si hicieran algo como lo que creí. Exacto, por imbécil. Exactamente. O sea, imagínate. Que tiene algo que tú no tienes. No, pues no se refería a la forma de ver las cosas. Pero ¿sabe qué? No, fuera de broma, usted tiene error. Se refiere a ella así, porque yo a ella la estoy queriendo, además que como ustedes, como mujer. O sea, la quiero así en la sexualidad de su cuerpo femenino,
haciendo caso a mi llamado como el hombre físico que soy, con toda la divinidad adentro. ¿Qué pasaría si en esta apertura que está teniendo la iglesia con este Papa nuevo, alguien decide, este Papa, un Papa que viene más adelante, darle crédito a estos evangelios? ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Se ve debilitada de esta forma? Sí, ¿Pasaría eso? Sí, está complicado, porque los evangelios apócrifos no solo hablan de esto, hablan de un montón de otras cosas en donde tendrían que reestructurar la visión de cómo opera la divinidad, de cómo funciona el libre albedrío en estos grandes enviados como Jesús. No, es bien complejo. O sea, se cae todo lo construido. Y sin embargo, se parece mucho más a algo abrazable, creíble y mucho más humano directamente desde el cielo. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, Qué mal. si se casó con María Magdalena, o sea, vamos avanzando. No estamos construyendo una serie de hipótesis así al voleo, sino que estamos dándole cierto sedimento, ¿ok? Si está casado con ella, probablemente pasó lo que tenía que pasar. Tener hijos. Habíamos hablado ayer que habían dos teorías. Uno, que con María Magdalena tuvo dos hijos, una pareja. Y hay otro que es el que tiene más asidero porque tiene respaldo histórico. Al menos una iglesia así lo confirma. Y es que María Magdalena tuvo una hijita con Jesús de nombre Sara. ¿Cómo sigue la historia? Que finalmente, ¿se acuerdan que yo le hablaba de su tío abuelo, José de Arimatea, que vendía estaño, que tenía plata y no sé qué más? La toma ella porque iba a ser perseguida, sobre todo si estaba embarazada. ¿La esconde? ¿La esconde? Se arranca con ella derechamente. Ella todavía estaba en su vientre, ¿ok? No la tenía cuando Jesús es crucificado todavía. Ajá. Y van a Egipto primero y luego se van a las costas francesas. Y aquí yo tengo que ser bastante enfático. Hay ahí edificado una iglesia operativamente hasta el día de hoy, no son ruinas, en donde ellos dicen que tuvieron a María Magdalena, que decían por aquel entonces en la historia que con José de Arimatea venía esta mujer que venía con una esclava porque su hijita y más pequeña, una menor de edad, tenía una tez morena, pero dentro de lo mismo la gente de la iglesia decía, no, nosotros a ellos las cuidamos, les rendimos culto y las bendecimos, porque entendíamos que una era la esposa de Jesús y la otra, ni más ni menos que derechamente, su hija. Atención, hay fotos de la imagen de Sara. No, sí, claro, tener fotos. esto es la historia escondida, esto existe. A ver, si no se entendió, hay una iglesia que afirma que le dio resguardo, le dio protección a estas dos mujeres sabiendo quiénes eran. Una, ni más ni menos que la hija de Dios, que era Sara. Esto, por supuesto, no lo van a encontrar en clase de catequesis, ni en los libros de historia, mucho menos en las páginas de Sergio Villalobos. Pero, sin embargo, Sara, en la época, lucía así. A ver. Ahí están viendo lo que, entre otras cosas, se considera como la Virgen Negra. Porque, según esta versión, hay varias. El misterio de las Vírgenes Negras son un montón y tienen mucho que decir, como la Gran Virgen de Guadalupe. Atención, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto está en la localidad de Saint-Marie-de-la-Mer, o sea, Santa María del Mar. La protegieron, supuestamente, y la mantuvieron virgen también. Ella vivió como en un claustro. ¿Ya? ¿Ok? Y al parecer, en algún momento, ella crece... ¿Es la Santa Sara de los gitanos? ¿Por la Santa Sara? Sí, la mismísima, muy bien. Inteligente, culta, buena pierna. Buena pierna me quedo hoy día. Vende pailas de cobre, por eso sabe. Atención, quiero ir con el siguiente titular, porque todo parece indicar que en algún momento ella sale y sí tiene una mezcla con los siguientes herederos que más tarde se convertirían en los regentes, los reyes de Francia. O sea, vamos entendiendo que la descendencia de Francia, sí, exactamente, podría tener una descendencia y hoy día podría haber un tatara hasta el infinito nieto de Jesús. Atención, el titular dice así: un descendiente de Jesús se emparentó con los merovingios, ¿cierto? Son grandes arquitectos y reyes de la época francesa, según autores británicos. Todo esto a partir de una seria investigación que fue publicada en el año 1982, donde ahondaron los evangelios apócrifos, vieron que eran coherentes, que no era una historia loca por aquí, otra por allá, que uno dijo un día, no sé, pues voló, otro día no sé qué cosa. No, tenían consistencia y que no peleaban, no, de alguna manera no negaban los evangelios, los cuatro que todos nosotros conocemos. Bueno, finalmente quiero finalizar con lo siguiente. María Magdalena pasó el tiempo, también Sara, entendemos que ella tuvo descendencia entonces, que dio pie a los principales reyes de España, de Francia, perdón, de aquella época. Sin embargo, ¿qué pasó con María Magdalena? María Magdalena se encuentran sus restos, existen
están a la vista. ¿verdad? Y fue considerada como una patriarca, una reina. Pues como casi, no una virgen, porque no fue virgen en su concepción de su hijo, pero sí casi la misma altura, amigos míos. Atención con lo siguiente, vamos a ver los restos de quien se supone es María Magdalena, por favor. Ese es su esqueleto real. Esa es su calavera. Y obviamente... ¿Dónde, maestro? Miedo. Eso lo estamos viendo, le voy a contar. Primero, ella después que se fue a evangelizar a Provenza, María Magdalena, hoy día finalmente se retira, después de que su hija sigue su vida de adulta y que tiene parentela, va a vivir una cueva, así en un estado de penitencia, de meditación, digámoslo así. Eso duró durante 30 años. Eso fue en la localidad de Saint-Baume, que eso es en francés Santo Bálsamo, ¿ok? Según esta leyenda, finalmente ella muere, y aquí la cosa se pone más mitológica, pero sin embargo, esos sí son sus restos. Los ángeles la toman, la llevan a una iglesia cercana, donde finalmente le hacen el rito final, donde ella eleva al cielo y le hacen el signo de la cruz, que es como el pasaje especial para tener un acceso directo, donde, entre otras cosas, la está esperando su esposo Jesús. Cuando un padre te va a ungir y tenéis que como tener esa costumbre religiosa, te unge, no sé qué, y luego como que pasas al reino. Absolutamente. Hoy día guardan un sarcófago, eso fue descubierto en el año 1252, y la verdad es que simplemente quiero decirle, María Magdalena, prostituta. O sea, no le hicieron, no la custodiaron en esa iglesia y no le colocaron esos atavíos de oro protegiendo su cuerpo que con el paso del tiempo fueron convertidos en restos cadavéricos, sino por bajo la sencilla razón de que alguien pensó, consideró y aceptó la idea que fue la esposa de Jesús y que quien decía ser su sirvienta, su esclava, era su hija. ¿Su hija? Sí, la hija de Jesús. Como le dije el día de ayer, usted esto lo puede creer o no. En lo particular, esto no choca con las enseñanzas del Hijo de Dios. Usted esto lo puede sumar o hacer caso omiso o incluso estar en contra. Pero preocupémonos de lo importante. Las enseñanzas están ahí y el pronto vendrá. Que se sepa, mira. Oigan,